siglo XVII, porque de eso se trata, de una respuesta a esa miseria, pero mirada sobre todo desde el punto de vista espiritual. No vamos a ir a lo que le corresponde esta tarde, al tema de la miseria ya material o física. Pues bien, en cuanto a esto de la miseria espiritual, harto oyeron ahora en la charla del padre Daniel. Yo solamente agrego a lo que él decía en relación con esto del Concilio de Trento, que había pasado en la Iglesia por un acontecimiento de reforma. No se constituyó en reforma real para Francia antes del año 1614. ¿Por qué? Porque ese concilio, como todas las posibles legislaciones eclesiásticas, no podía ser recibido por la Iglesia antes de pasar por una entidad que era el Parlamento. Y el Parlamento se guiaba en buena parte, por eso que el padre dijo, o sea, el gallicanismo, tendencias a prevalecer la Francia sobre la misma Santa Sede, y el concordato con la Santa Sede, que se refiere directamente al nombramiento de obispos. Entonces llega ese año, apenas en 1614, el Concilio de Trento comienza a ser aplicada. ¿Por qué? Porque ya lo aprueba el Parlamento francés. Miren lo que eso significa. Y esto también a nosotros nos ayuda a entender una cosa que algunos tal vez no han acabado de captar. De San Vicente de Paúl se dice que él fue muy pícaro porque se ordenó sacerdote a los 19 o 20 años. Y que en eso fue muy astuto porque quería pronto ganar lo que se podía ganar con eso, que era el dinero de un beneficio, así lo llamaba él, un beneficio. Pues en realidad la picardía no fue tanta. Todavía no había comenzado a aplicarse el Concilio de Trento, en el cual se hablaba de una mayoría de edad, 24 años. Entonces, si San Vicente se ordenó a esa edad, esto era normal en la época que eso ocurriera, y no se necesitaría ser demasiado gascón para hacer esa especie de componenda con la edad, ¿no? Tengamos eso muy presente, de manera que en ese sentido San Vicente siguió un poquito, como que dice, la cultura religiosa de la época. Digo yo, entonces, miseria espiritual. Miseria espiritual en parte por la pésima formación, tanto académica como espiritual, de los sacerdotes y aún obispos de la época. Nos mencionaron en la charla pasada aquello de que algunos sacerdotes no sabían leer. Figúrense lo que eso podía significar, pero así era. Y luego que algunos ni siquiera sabían las fórmulas de los sacramentos y ni siquiera la absolución sacramental. Eso de que se quejó la señora de Gondi, que se iba a confesar ella, que era tan piadosa, y que notó que el sacerdote que la absolvía mascullaba unas palabras por disimular. Entonces eso era una realidad, y por eso San Vicente, que era el director de la señora de Gondi, dice: voy a poner cuidado en esto, y puso cuidado con algunos sacerdotes con quienes él se confesó, y se dio cuenta de que era la verdad. Y entonces la señora de Gondi hizo escribir en una tarjeta la fórmula de la absolución sacramental, para que el sacerdote le leyera, si es que sabía leer, le leyera esa fórmula de la absolución sacramental. Son las miserias de la época, ¿no es cierto? Ahora entendemos nosotros que si esas miserias existían en el clero,
¿cómo no iban a existir también en el campesinado? Sobre todo el campesinado de la época. Entendemos así el acontecimiento de Folleville, que es una réplica al acontecimiento de Ghana. Siempre tenemos que unir Ghana, G-A-N-N-E-S, Ghana, con Folleville. Lo sabemos nosotros todos qué fue lo que ocurrió. Vicente de Paul, capellán de esa familia de Gondí, está en un pueblo, en una aldea, que es propiedad de esos señores de Gondí. Y allí va a atender la confesión que le ha pedido un campesino. Y en esa confesión, Vicente lo exhorta a que, como ya está, parece que en las últimas, casi agonizante, le propone que en vez de hacer la confesión de esos últimos días, más bien que haga una confesión general. Miren la palabra general, confesión general. Y él acepta. Y entonces, literalmente, al confesarse de toda su vida, digámoslo, desembucha un montón de pecados que jamás se había atrevido él a confesar. Él, que era un campesino muy bien mirado, porque era un hombre muy religioso, se decía que muy piadoso, pero había conservado sus pecaditos, o mejor sus pecadotes, sin confesarlos por vergüenza. Entonces Vicente queda con eso en la cabeza, y después este mismo campesino le dice a la señora de Gondí: mire lo que me acaba de pasar. Y le cuenta toda la historia, el montón de pecados se había guardado, de manera que no es que San Vicente después faltó al secreto de la confesión, no es eso, sino que el que faltó al secreto de la confesión fue la señora de Gondí y todos los que le escucharon al campesino, porque él dijo públicamente lo que antes había mantenido siempre en secreto. Eso es el acontecimiento de Ghana. En Ghana, ese campesino dijo todo lo que tenía que decir en público, lo que antes había mantenido en secreto. Y ahí viene entonces el papel de esta bendita señora de Gondí, a quien por algo Vicente de Paul llamaba nuestra fundadora. Entonces, mire, Padre Vicente, si este hombre que pasaba por hombre de bien estaba ocultando todos esos pecados, ¿qué ocurrirá con otros que han sido tal vez más perversos que él? Entonces, por favor, haga aquí en este pueblo, aquí viene Folleville, un sermón en el cual exhorte a la confesión general. Noten de una vez que confesión general no quiere decir que todo el mundo se confiesa, que hay un montón de gente que se confiesa. Confesión general quiere decir una confesión general de cada uno, pero de toda la vida. Eso es lo que se llama confesión general, de toda la vida. Sube al púlpito, ese es el púlpito, el que está allí proyectado, y les cuento que la misma iglesia que está allí existe todavía. Este es Folleville y este es el púlpito al cual subió Vicente de Paul el 25 de enero de 1617. Y allí dijo lo importante que era hacer una confesión general de toda la vida, porque es que ocurre a veces que pueden quedar ocultos pecados por allá. Ya la gente había oído todo el cuento del campesino de Ghana, y cuando Vicente habló esto, vino todo el hecho de que él dijo: yo invito a las personas que quieran a hacer confesión general con este padre que está aquí a mi lado, y conmigo pueden hacer esta confesión. Eso fue el 25 de enero de 1617, día que Vicente de Paul siempre consideró como el aniversario de nuestra fundación.
Y esa fundación no fue ese día, pero San Vicente la armó para ese día. Esa es nuestra fundación. Pues bien, ustedes conocen el hecho. El hecho consistió en que esos dos padrecitos, Vicente de Paúl y su compañero, se sentaron a confesar y se vino el montón de gente, tracalada, digámoslo así, de gente, de tal manera que la misma señora de Gondí, siempre la misma señora de Gondí, era la de las ideas. Entonces mandó por los padres jesuitas. Amiens no queda muy lejos de Folville. Y se vinieron los padres de allá y estuvieron varios días atendiendo confesiones en Folville, y esa misma operación la realizaron en otras aldeas pertenecientes a la familia esta de Gondí. Bueno, este es el nacimiento, este es el acontecimiento de Folville. 1617, 25 de enero. Pero aquí viene el aspecto carisma. Porque alertado por este hecho, que se repitió días después en varios lugares, Vicente de Paúl, pero en este caso también con la idea de la señora de Gondí, dijo, hay que hacer una fundación. Es decir, hay que reunir un grupo de personas, de sacerdotes, que acepten dedicarse a hacer esto mismo que yo hice aquí, es decir, predicaciones, y esas predicaciones cifrarlas sobre todo en la necesidad de la conversión, y una conversión manifestada en unas confesiones. Bien, entonces les digo a ustedes, el acontecimiento de Folville generó la congregación de la misión en ese sentido, y vinieron las llamadas misiones. Ese es lo que se llama el carisma, ¿no? Vinieron las llamadas misiones, y esas misiones que se realizaron por un grupo de sacerdotes ese año y años después tenían tres características. Primera característica, el sermón o los sermones, invitando a la conversión, especialmente en lo que se refiere a la confesión general. Primera característica. Segunda característica de las misiones, las catequesis. En realidad no se podía haber una misión únicamente con predicación desde el púlpito, sino que Vicente de Paúl quería que sus misioneros se dedicaran a catequizar, especialmente a los niños y a los jóvenes. De ahí nació la costumbre de primeras comuniones. Entonces, catequesis que desembocaban en las primeras comuniones, y les advierto que a veces las catequesis eran también para gente mayor. Y tercera característica, que las misiones debían tener como una especie de manifestación en la caridad. Y como ya en determinado momento, como lo hablará el padre Mario, se fundó las caridades, entonces la tercera característica de las misiones iba a ser el que se establecieran en el mismo lugar donde había habido misiones, se establecieran las caridades, es decir, gente que se ocupara de los enfermos, gente que se ocupara de los más abandonados. Pero esta partecita pues se la dejo allá al padre Mario, ¿no es cierto? Miren, esto es lo que hay que decir acerca del acontecimiento de Folville. Un acontecimiento que evidentemente Vicente hizo como una alerta que Dios le dio, y él recibió eso como acostumbraba a hacerlo, para hacer de eso una lectura de la voluntad de Dios. El carisma nuestro siempre ha nacido de hechos que fueron leídos desde la fe por Vicente de Paúl. Y el acontecimiento de Folville y la predicación y las misiones después estuvieron por ese mismo motivo en el
origen de ese carisma que ahora nosotros mencionamos como el cuarto centenario.